El Athletic ha vuelto a completar una temporada sobresaliente y es momento de repasar y analizar las claves que explican por qué los de Ernesto Valverde jugarán la próxima edición de la Champions League. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Athletic finalmente ha podido ser cuarto en esta Liga 2024-2025, clasificándose 10 temporadas después para la Champions League y completando una campaña sin duda de sobresaliente por su gran rendimiento en Liga y también por su gran rendimiento en Europa League. Precisamente la competición europea era uno de los principales desafíos, uno de los retos nuevos a los que se tenía que enfrentar el conjunto rojo y blanco, porque bueno, pues después de 6 temporadas sin lograrlo, tenía que afrontar esos duelos jueves-domingo, además con un formato que cambiaba, que añadía partidos, que añadía exigencia y que obviamente añadía desgaste a un equipo que, pues utilizaba mucha energía en cada encuentro para poder llevarlo a cabo, para poder ganarlo, para poder sumar puntos, un cóctel, esas dudas, esa falta de experiencia también en gran parte de la plantilla que tenía que resolver, un examen que tenía que resolver el bueno de Ernesto Valverde principalmente, que era uno de los nombres más destacados al ser obviamente un entrenador, él sí con mucha experiencia, teniendo que afrontar duelo entre semana y a continuación también en Liga. Por eso la temporada del Athletic era un reto nuevo, un desafío que tenía que afrontar muchos de sus futbolistas por primera vez, y por eso también hay que decir que ha sido sobresaliente terminar cuarto, meterse en la próxima edición de la Champions League con 70 puntos, mejorando también la puntuación con respecto a la temporada anterior y igualando su segunda mejor cifra de la historia con esos 70 puntos que ya logró Ernesto Valverde, si no recuerdo mal, alrededor de la temporada 13-14. Sobresaliente para un Athletic que para mí lo ha logrado a través de un par de claves, un Athletic que además también, pues hay que decirlo, había construido una plantilla que parecía preparada por la incorporación de Álvaro Jaló, por la incorporación también de Gorsabel, por la subida de un jugador como Jaureguizar, de un jugador como Adamo Boiro por el lateral izquierdo, un Athletic que tenía una plantilla preparada, que tenía recambios, que podía, ir rotando, pero que la verdad es que teníamos que ver si Ernesto Valverde era capaz de tener a muchos futbolistas involucrados, de repartir muchos minutos, y la realidad es que es así, y esta es la primera clave, ¿no? La gestión, la adaptación de Ernesto Valverde a la situación, y también los matices que ha ido añadiendo a su plan, sobre todo para reducir la energía que gastaba en cada encuentro. Un Ernesto Valverde al que siempre, o en buena parte de su trayectoria en el conjunto bilbaíno, se le había achacado que no repartía bien los minutos, que no daba demasiado protagonismo a los suplentes, y esto le podía costar en el tramo final de la temporada, podía hacer que las piernas llegasen poco frescas, ¿no? Un Ernesto Valverde que para mí en la primera vuelta de forma totalmente acertada repartió mucho los minutos. Yo hablaba de un Athletic de 18 titulares porque la sensación es que cada encuentro, de un partido a otro, de una alineación a otra, había siempre 4 o 5 cambios, el equipo no se resentía, pese a que el comienzo de Liga no fue del todo bueno, al revés, comenzó con 4 puntos de 12, perdiendo además por algunos errores defensivos difíciles de entender, errores bastante graves, perdiendo puntos en los últimos minutos, sobre todo en un primer mes y medio en el que el equipo no dejó buenas sensaciones y en el que, las vibraciones que desprendía por esos errores daban o hacían pensar que su temporada no podía terminar siendo muy buena. Pero la realidad es que Ernesto Valverde mantuvo esa rotación. La primera vuelta, el Athletic fue de menos a más, fue creciendo, los resultados fueron llegando, y pese a que en partido en Liga, después de jugar el partido de Europa, es decir, tener que afrontar ese jueves-domingo tan temido, la realidad es que el Athletic solo pudo sacar en Liga 7 de los primeros 18 puntos que disputó después de jornada europea, pero la realidad es que aún así las cuentas salían, todo funcionaba muy bien, el Athletic estaba creciendo, el Athletic estaba pudiendo repartir los minutos, y yo creo que solo había un jugador que daba la impresión de que no estaba rotando demasiado, que era el bueno de Iñaki Williams, hablando o explicando también, que había sido titular porque otros como Álvaro Jaló o como Guruceta no estaban rindiendo tan bien como se esperaba, debido al fichaje o a lo que hicieron en la temporada anterior, en la 2023-2024. Esa es para mí la primera clave, esa gestión de Ernesto Valverde, esa capacidad de mover el banquillo, y también hay que decirlo,
bueno, pues que cómo matizó el Chingurri su plan, permitiendo al equipo reducir la energía que gastaba en cada encuentro, pasando bueno, pues sobre todo a tener datos en alta intensidad, de carreras con bastantes metros menores, y también reduciendo, por ejemplo, la cantidad de presión alta que realizaba los saques de puerta del rival, reduciendo también, eso sí, obviamente, las posibilidades de robar en campo rival, de robar cerca de la portería contraria, lo que le impedía hacer esas transiciones que ya vimos que la temporada pasada fueron fundamentales para que los rojiblancos sumasen un buen número de goles. Pese a esos matices, pese a reducir la presión alta, pese a colocarse más en un bloque medio alto, el Athletic volvió a mantener su identidad, esa presión en campo rival, esa capacidad, ¿no?, de minimizar al contrario, de robarle el balón cuando intenta jugar desde atrás, cuando intenta, bueno, pues construir sus ataques. Un Athletic que transitaba menos, que se desgastaba también menos, y que, bueno, pues con esa gestión de toda la plantilla que estaba haciendo el bueno de Ernesto Valverde, parecía que la fórmula funcionaba. Eso sí, bueno, pues con el paso de los meses, con el paso también de las jornadas, comenzaron a llegar las lesiones, algunas, bueno, pues que fueron algo constantes, como las de Sancet, problemas físicos también de un jugador clave como Galarreta, Álvaro Yalo, que, bueno, pues cada vez su rendimiento incluso bajaba más, futbolistas que perdieron ese tren para tener más minutos como Mikel Vesga, y la capacidad de rotar se fue reduciendo, y, bueno, pues cada vez veíamos menos cambios, y las alineaciones se movían siempre entre los mismos 14-15 futbolistas, porque ya no era posible, bueno, pues hacer esas rotaciones, ¿no? Pero habían llegado, y durante un gran tramo de la temporada sí se habían hecho, y para mí de forma correcta, para poder, bueno, pues repartir mejor los minutos, y que al final de la temporada no fuese del todo, bueno, pues no llegase el equipo sin gasolina, y los jugadores claves no llegasen sin gasolina. Por lo tanto, la gestión de Ernesto Valverde para mí es la primera clave, y cómo habían matizado su plan, añadiendo sobre todo, bueno, pues en ese aspecto defensivo, reduciendo la presión alta, bajando un poquito la posición de sus futbolistas, y desgastándose bastante menos, requiriendo de menos energía para hacer funcionar su plan. Un plan o un rendimiento que se explica para mí como primera clave, y la más importante sin ninguna duda, de ese nivel defensivo, ¿no?, que ha mostrado el conjunto rojiblanco, siendo el equipo que menos goles ha encajado a lo largo de esta temporada, 24-25 en la liga, tan solo 29 tantos recibidos, y unos números absolutamente impresionantes, que se explican también a partir de ese plan en el que se asumían menos riesgos, en el que se ataca o se permitía al rival atacar con menos espacios, algo que ha llevado también al Athletic a tener unos mejores datos, como os digo, a nivel defensivo, pasando de encajar 37 goles a 29, eso sí, reduciendo el número de porterías a 0, pero también reduciendo muchísimo el número de minutos en los que ha ido perdiendo por un gol a lo largo de la campaña, y también por 2 o más. Goles esperados en contra también reduciéndose para el conjunto de Ernesto Valverde, al igual que el número de tiros a puerta recibidos, al igual también que el número de partidos perdidos, tan solo 6 a lo largo de toda la liga, y tan solo 1 frente a equipos que hayan terminado en quinta o peor posición el campeonato. Fue, bueno, pues ese duelo frente al Girona tan marcado por lo que sucedió en los penaltis lanzados por el conjunto rojiblanco, y sumando una racha histórica de 16 encuentros sin perder, que le dan una fiabilidad, una solidez, bueno, pues que no habíamos visto anteriormente en muchísimos años en el conjunto bilbaíno. Esa clave, esa gestión y esa capacidad de Valverde de adaptar el plan, de matizar algunos aspectos de su plan, pero continuaba siendo reconocible. Ese extraordinario nivel defensivo que hacía que el Athletic fuese un equipo muy difícil de ganar, y que reducía muchísimo el ataque de los conjuntos rivales. Por lo tanto, bueno, pues como no había equipos prácticamente capaces de marcarle 2 goles al conjunto rojiblanco, obviamente, bueno, pues cada gol que ellos podían marcar tenía muchísimo peso y tenía muchísima relevancia en el encuentro, porque esa es otra de las claves, ¿no? Un Athletic que sabía que, bueno, pues iba a tener que evolucionar, porque ya la temporada pasada fue capaz, a través de ese plan de máximos, podríamos decir, de asumir también algunas situaciones de mucho riesgo y de poco control, por
decirlo de alguna forma, por definirlo de alguna forma que se pueda entender de forma sencilla, ese Athletic tenía que cambiar, sabía, bueno, pues que lo que había hecho Nico Williams, tanto con su equipo como también con la selección española, iba a provocar que hubiese mucha más vigilancia, también Guruceta iba a estar más vigilado después de su temporada de explosión, y por lo tanto el campeón de Copa tenía que matizar cosas, tenía también en ataque posicional que cambiar ciertas cosas. Comenzamos viendo esos cambios con un Iñaki Williams que en vez de partir desde la banda, abierto en banda derecha, jugaba más por dentro, con un Óscar de Marcos que ocupaba prácticamente el carril y que era el jugador que pisaba más veces bueno, pues esa línea de cal de la banda derecha. Y bueno, pues el Athletic en ese inicio de la temporada, con ese plan, con Iñaki Williams jugando en la posición del segundo delantero, interior derecho, por decirlo así, atacaba constantemente la espalda de la defensa rival, y eso permitió al Athletic sumar puntos importantes para comenzar a coger buenas sensaciones y comenzar a sumar puntos en la clasificación en partidos frente, por ejemplo, a la Unión Deportiva Las Palmas o contra el Celta de ese inicio de liga. Un Athletic que además también, bueno, pues debido a esa vigilancia tan importante que iba a haber sobre Nico Williams, probó, ¿no?, al menor de los Williams jugando más por dentro. Ernesto Valverde le dio en algunos partidos la zona de la media punta, también permitiendo que, debido también a la llegada de Álvaro Yaló, un jugador, bueno, pues bastante autosuficiente en relación a otros que hay en la plantilla, bueno, pues ese intercambio de posiciones en la zona de arriba, con Nico, con Iñaki, con Yaló, bueno, pues moviéndose por todo el frente del ataque, intercambiando su posición, dando muchísima movilidad y bueno, pues generando también bastantes dudas frente a una defensa rival que no sabía bueno, pues cómo tenía que frenar a cada uno de los futbolistas que tenía delante, porque cada vez le tocaba intentar frenar, intentar marcar a uno diferente. Esa idea, tanto la primera que comentaba como la segunda, bueno, pues fue probándose, pero sin demasiados buenos resultados, y la realidad es que al final de la primera vuelta yo creo que el Athletic ya estaba volviendo a su plan inicial, viendo que el primero que había probado no le había funcionado, en parte porque Álvaro Yaló tampoco estaba dando un buen rendimiento, y también en parte porque Andoni Gorosabel no tiene esa conexión con Iñaki Williams que sí tiene el bueno de Óscar de Marcos, pero bueno, pues no estaba funcionando del todo. Y Ernesto Valverde también, sabiendo bueno, pues que ese intercambio de posiciones, que es muy bonito pero que también genera desorden, bueno, pues sabía que eso podía llevarle a tener que, bueno, pues gastar una energía que quizás al final de la temporada no iba a tener, y por eso prefería volver al plan inicial, que fue lo que vimos en un inicio de 2025 en el que el Athletic no estuvo demasiado bien en resultados, cayó eliminado en Copa, no dejó buenas sensaciones en Supercopa, bueno, pues en definitiva los resultados no eran buenos, el nivel de juego tampoco, y el Athletic, pese a tener unos números, bueno, pues que no eran malos en cuanto a su capacidad de ir sumando puntos, la realidad es que tenía que mejorar, y ese plan inicial, el plan que ya vimos en la temporada pasada, el problema al volver a él es que, bueno, pues Nico Williams, como ya sabíamos, iba a ser un jugador súper vigilado, un Nico Williams que no ha podido ser tan protagonista en esta campaña como le hubiese gustado, principalmente porque ha estado casi siempre, o siempre diría yo, marcado por dos futbolistas. Aquí estáis viendo algunos de los datos, ¿no?, que resumen por qué al Athletic le ha costado más atacar en posicional y por qué no ha podido sacarle tanto partido al desborde, a la calidad, al talento de un Nico Williams que ha completado menos regates cada 90 minutos, que ha tenido un peor porcentaje de regates, que han completado también menos conducciones progresivas, que ha completado menos centros con éxito al área, menos pases que conducen a tiro, bueno, pues en definitiva números en los que queda bastante claro que Nico Williams ha podido ser mucho menos desequilibrante, que ha podido ser mucho menos importante en el ataque de un Athletic que ha reducido su nivel en ataque posicional y ha pasado de marcar 31 tantos en este tipo de acciones en la 23-24 a anotar 23 en la 24-25, principalmente porque su principal arma de desequilibrio, el bueno de Nico Williams, ha tenido que enfrentarse siempre a un plan rival que estaba destinado claramente a frenarle, a impedirle bueno, pues llegar a línea de fondo, conectar tanto en sus centros o a través de su desborde con sus compañeros, y el Athletic ahí le ha faltado cintura, ¿no? Yo creo que le ha faltado también opciones
lesiones al bueno de Ernesto Valverde, que por momentos, bueno, pues ha dado la sensación de que no tenía soluciones o que no quería o que no pensaba que contaba con los jugadores idóneos para bueno, pues aprovechar toda esa atracción, toda esa atención que atrae el bueno de Nico Williams, porque Yuri muchas veces no le dobla, porque el interior izquierdo muchas veces no hace esos desmarques hasta línea de fondo que podrían bueno, pues generar mejores situaciones para un Athletic que ha generado menos ocasiones en esta campaña, principalmente porque, como digo, bueno, pues su ataque posicional ha funcionado peor, y también porque al presionar arriba menos, bueno, pues ha generado menos situaciones en transición, que es una de las especialidades que tiene este Athletic y que le llevaron la temporada pasada a volver a competiciones europeas 6 temporadas después. Un Nico Williams que a mí me ha dado la sensación de que al tener casi siempre a dos futbolistas encima, bueno, pues ha podido obviamente llegar menos a línea de fondo o mucho menos a línea de fondo, y os quería poner estas imágenes en las que se ve, ¿no?, cómo Nico Williams esta temporada ha hecho la mayoría de sus centros y cómo ha generado ocasiones. Como os digo, a mí me da la sensación de que al poder desbordar menos por fuera, al poder llegar menos a línea de fondo porque estaba cubierto casi siempre por dos futbolistas, sus centros han sido peores, ha completado menos centros y cada vez que lo ha intentado, cada vez que ha intentado conectar con sus compañeros a través de un centro desde la banda, la realidad es que lo ha hecho en situaciones de menos ventaja, porque, como os digo, en muchas situaciones ha estado rodeado por dos futbolistas, incluso por un tercero que iba a la ayuda por si se superaba a los dos que estaban en la primera marca. Un Athletic que, como digo, ha bajado su nivel en ataque posicional, que probó alternativas que no han funcionado, que no tuvieron continuidad, pero que pese a ello, ¿no?, estamos diciendo que ha marcado menos goles, que ha realizado menos acciones también de centros, que ha podido marcar menos tantos también en ese tipo de jugadas. Y cómo, os preguntaréis entonces, ¿por qué ha conseguido el Athletic finalmente 70 puntos? ¿Por qué ha mejorado su puntuación con respecto a la temporada? Si, como me dices, se ha marcado menos goles en ataque posicional y también menos goles en centros laterales, pasando de 30 en la temporada pasada a 20 más 2 penaltis en esta. Bueno, la realidad es que el Athletic ha tenido sobre todo un futbolista y una vía a través de las acciones de estrategia que le han dado muchísimo, realmente muchísimo al Athletic para terminar consiguiendo estos 70 puntos y volver a la Champions League 10 temporadas después. La realidad es que Ollán Sánchez, bueno, pues en los minutos que ha podido estar sobre el terreno de juego en Liga, 1620 minutos nada más, pero pese a ello ha anotado 15 goles, anotando un gol cada 108, bueno, pues ha completado, como os digo, los minutos que ha podido estar, cuando ha podido, bueno, pues tener esa continuidad sobre el terreno de juego y evitar unas lesiones que le han machacado durante buena parte de la temporada. Lo cierto es que Ollán Sánchez, con sus 15 tantos, ha sido fundamental para que el Athletic no solo se pusiese por delante en muchos encuentros, sino también para terminar dándole puntos muy relevantes al conjunto de Ernesto Valverde. De los 15 goles de Ollán Sánchez, 6 han sido en un remate al primer toque, 5 han sido en un control y un tiro en el área, 3 desde fuera del área y 3 en una faceta a los penaltis, que obviamente se le han resistido durante buena parte de la campaña a un conjunto que parecía haber encontrado un buen lanzador, un lanzador fiable en las temporadas anteriores con Mikel Vesga, pero que por su falta de minutos, bueno, pues al final ha tenido que buscar alternativas, y Ollán Sánchez ha sido esa alternativa sin duda. ¿Por qué le doy tanta importancia y tanta relevancia a los goles, a los 15 tantos de Ollán Sánchez? Bueno, pues que porque además de ser un número obviamente muy relevante, la verdad es que la importancia de esos ha sido fundamental, porque sus 15 goles le han dado directamente 13 puntos al Athletic. 9 de esos 15 goles han sido el primer tanto rojiblanco en el encuentro. 5 goles ha puesto por delante a su equipo, 6 dianas han sido para empatar y 2 goles han sido para aumentar la ventaja y ponerla en 2 de diferencia, ¿no? Como veis, una importancia capital de los goles de un Ollán Sánchez, que más allá del número, el valor de esos tantos han sido importantísimo, porque, como os decía antes, le ha dado 13 puntos con sus 15 goles al Athletic, al conjunto rojiblanco. Y pasamos de esa vía, ¿no?, de la que os hablaba antes, de ese futbolista que ha sido fundamental, que se ha convertido también en el abrelatas a las acciones de estrategia, donde el Athletic ha vuelto a mejorar sus números
de la temporada anterior. En la 22-23 la verdad es que dejó números muy decepcionantes, tan solo creo que fueron 2 goles y un penalti logrado. En la campaña pasada logró 9 tantos de estrategia entre corners y lanzamientos de falta lateral, de falta al área, de centros al área a través de una falta, y en esta ocasión ha sumado 11 goles y 2 asistencias. En otra vía, en otra situación, en otro tipo de acción en los que el Athletic también ha sacado muchísimos puntos, porque de esos 11 goles ha sacado 15 puntos el conjunto de Ernesto Valverde. 8 de esos 11 goles han sido el primer tanto rojiblanco en el partido, por lo tanto también teniendo esa función de abrelatas. 6 goles para poner por delante a su equipo en el encuentro, 4 dianas para empatar, para igualar el resultado, y un tanto para poner la ventaja en 2 a favor del conjunto bilbaíno, con especial mención obviamente para los lanzadores, ¿no? Para los asistentes en esas acciones de estrategia, corners y faltas laterales, con 5 asistencias para Alex Berenguer, con 3 asistencias para Galarreta y con 2 asistencias para Nico Williams, ¿no? En definitiva, ¿por qué le doy tanta relevancia al papel de Ollán Sánchez y al papel que ha tenido, la importancia que ha tenido las acciones de estrategia? Bueno, pues porque, y aquí os voy a... creo que este dato es bastante relevante y bastante ilustrativo. El Athletic ha anotado en 30 de los 38 partidos de Liga, y de esos 30 partidos en los que ha marcado en esta temporada 24-25, entre Ollán Sánchez y las acciones de estrategia, ha anotado el Athletic su primer tanto en 17 de esos 30 partidos. Es decir, en más de la mitad de los encuentros, el acierto de Ollán Sánchez y el acierto de las acciones de estrategia le han dado al Athletic su primer tanto en el encuentro, y en bastantes casos ese gol ha terminado siendo decisivo para darle o bien un punto o bien los 3 puntos al conjunto de Ernesto Valverde. Sin duda, estas son para mí las claves que explican por qué el Athletic, las claves más importantes que explican por qué el Athletic ha completado una temporada que era un gran desafío para ellos y ha terminado claramente en sobresaliente, 70 puntos, cuarto clasificado, y volviendo a la Champions League con el desgaste de la competición europea y también con esa ilusión de jugar la final de la Europa League 24-25 en San Mamés, que finalmente no pudo ser. Podríamos hablar y alargar este vídeo para hablar del rendimiento de Vivian, de su crecimiento con el balón, de su mayor liderazgo, de la capacidad de adaptarse y de subir el nivel de Alex Berenguer, esas asistencias de Iñaki Williams, el muy mal rendimiento que ha dado Álvaro Jaló, o la decepción que ha sido también el bueno de Mikel Vesga, la increíble, la fulgurante aparición de Jauregui Izar. Podríamos alargar el vídeo para hablar de muchos rendimientos individuales, pero creo que sinceramente lo más relevante, las claves más importantes son las 4 que os he dado. Esa gestión de la plantilla y cómo Ernesto Valverde ha introducido matices en su plan para desgastar y para utilizar menos energía en cada encuentro. Esa fiabilidad defensiva, ese excelente nivel atrás para guardar su portería y para, por ejemplo, encadenar 5 porterías a 0 consecutivas en el tramo final, en las que el Athletic tuvo bajas muy importantes y en las que finalmente creo que cosechó 13 de 15, y en las que selló su pase a Champions League y también certificó que iba a ser cuarto clasificado. Podríamos hablar de muchas cosas, pero como os digo, esa capacidad de mantener la portería a cero, de cajar muy poquito, unido también a ese nivel de Sánchez y la estrategia, ha sido fundamental para que el Athletic, pese a no poder evolucionar en su juego posicional, haya encontrado la forma de ganar muchos partidos y de sumar muchísimos puntos. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido para entender un poquito mejor mi visión de lo que ha sido esta temporada 24-25 en el Athletic, y ahora solo falta que vosotros me dejéis en comentarios qué os ha parecido esta campaña, dónde creéis que ha estado el punto clave y qué futbolista ha sido para vosotros el MVP de la temporada del conjunto rojiblanco. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por verlo.